Bueno, en esta ocasión vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de Jacobi. Entonces, tenemos un sistema que tiene 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero si observamos, en algunas de las ecuaciones, el coeficiente que multiplica la variable es un 0. En este caso se pone de esta manera para tener en cuenta de que a la hora de escribir la matriz A, escribir este sistema de ecuaciones en su forma matricial, es necesario poner este coeficiente. No simplemente podemos obviarlo o inventarnos alguna cosa, ¿sí? Entonces vemos que hay varios ceros. Eso quiere decir que esos términos realmente no están presentes dentro de la ecuación, pues ya que esto es cero. Eso no va a cambiar absolutamente nada, ningún resultado, ¿sí? Bueno, entonces, ese sistema de ecuaciones, cuando lo pasamos a la forma matricial, obtenemos de esta manera esta matriz A, que es la de los coeficientes. Aquí se indican aquellos ceros de los que les estaba comentando. Y como debemos trabajar con la matriz aumentada, pues aquí pegamos el vector B, el que se encuentra al lado derecho de la igualdad en este sistema de ecuaciones. Entonces, el método de Jacobi es un método iterativo, es decir, que vamos a tener un número de iteraciones que van a empezar en un estimado inicial, ¿sí? Lo primero que debemos hacer en este caso es determinar, pues hay un criterio que bien no significa que no se cumple este criterio, el método no vaya a converger, pero sí podemos hacer este cálculo previo para tener una seguridad de que se vaya a cumplir siempre y cuando se cumpla este criterio, que es el criterio de la diagonal dominante. Si esta matriz tiene una diagonal dominante, quiere decir que el método se garantiza la convergencia del método. Pero si por el contrario resulta que el criterio no se cumple, entonces no podemos concluir acerca de la convergencia, porque puede que converja, pero también puede que no converja. Entonces básicamente el criterio dice que si el valor absoluto de cada uno de los pivotes que se encuentran, ¿cierto? Los pivotes se encuentran en la diagonal principal. Ese valor absoluto de cada uno de estos elementos en esta diagonal principal es mayor, ¿sí?, a la sumatoria de todos los demás elementos en cada una de las filas. Entonces, pues de la matriz A, si se cumple para todas las filas, quiere decir que es diagonal dominante y se garantiza su convergencia. Mientras que si no se cumple, pues no podemos concluir. Entonces, en este caso vamos a decir que el pivote va a ser igual al valor absoluto. Estamos calculando el valor, el término que está a la izquierda de esta inecuación, ¿sí? Entonces esto va a ser igual al valor absoluto de este término. Luego tenemos el valor absoluto. Vamos a hacerlo acá rápidamente, ¿sí? El valor absoluto aquí realmente es el valor absoluto del E5 y luego el valor absoluto del F6. Claro, uno podría preguntarse, pero ¿para qué calcular el valor absoluto si ya lo sabemos? Aquí simplemente le cambiamos el signo, pero la idea es que esto nos quede automático, ¿cierto? Entonces nosotros luego podemos simplemente reemplazar esta matriz por otra matriz cualquiera, ya que este pequeño hoja de cálculo nos va a permitir solucionar un sistema de ecuaciones de 4×4, ¿sí? Esa es la ventaja, de que después podemos reemplazar esta matriz por otra, es decir, reemplazar este sistema de ecuaciones por otro, y él nos lo va a calcular automáticamente. Entonces, por eso hay que hacer todos estos cálculos de forma automática. Luego calculamos la sumatoria de todos los valores absolutos. Esto es un poco manual, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, como estamos calculando desde la fila 1, tenemos que
sumar todo el valor absoluto de todos los elementos que no son el primer elemento. Es lo que nos está diciendo eso, ¿sí? Entonces esto más el valor absoluto del tercer coeficiente más el valor absoluto del cuarto coeficiente. Y ya estuvo. Luego vamos para la segunda fila. Entonces aquí no podemos incluir el término que está en la diagonal principal. Arrancamos entonces en el primer coeficiente más el valor absoluto del tercer coeficiente más el valor absoluto del cuarto coeficiente y ya estuvo. Luego vamos para la tercera fila. No podemos incluir este elemento, el que se encuentra en la posición 3, 3. Entonces es el valor absoluto del primero más el valor absoluto del segundo coeficiente más el valor absoluto del cuarto coeficiente, el cuarto elemento de esa fila. Y por último, entonces tendríamos el valor absoluto de los tres primeros. Y el último sería el valor absoluto del tercer elemento de la fila 3. Y ya estuvo. Ahora, aquí planteamos la pregunta, ¿será que A es diagonal dominante? Pues si todos estos, si para cada una de las filas se cumple esta inecuación, entonces podemos decir que sí es diagonal dominante. Entonces aquí vamos a poner un if. Entonces sí, este valor que tenemos acá es mayor al valor que tenemos en la sumatoria, vamos a decir que sí es diagonal dominante. Pero si no se cumple, entonces le vamos a decir que no. Y ya estuvo. Simplemente lo podemos arrastrar y nos damos cuenta que en efecto no se cumplen las 4. Por lo tanto, acá podemos concluir que no es diagonal dominante. ¿Listo? Pero como les comentaba ahora, esto no garantiza, el hecho de que no se cumpla esto, no quiere decir que el método no vaya a converger. Esto es válido siempre y cuando, digamos que el método, si todas dan sí, entonces podemos garantizar de que hay convergencia del método, ¿sí? Y si no nos converge, pues tenemos que mirar nuestros procedimientos. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a entrar a implementar el método. Entonces, para este método realmente es muy sencillo. Basta con aplicar esta ecuación que tenemos acá. Esta ecuación, en pocas palabras, nos dice que en cada una de las ecuaciones debemos despejar cada una de las variables. Despejar la variable x1, x2, x3 y x4. ¿Sí? Para verlo más claramente, vamos a verlo de la siguiente manera. Perfecto. Entonces vamos a suponer de forma general que tenemos una matriz cuadrada A de n por n. En este caso es de 4 por 4, ¿sí? Esta matriz sería en este caso 4 por 4. Entonces esta es la forma general, donde tenemos los coeficientes y las variables, ¿sí? Entonces lo que nos dice el método es que debemos despejar en la ecuación 1, debemos despejar en cada una de las ecuaciones la variable, ¿sí? Aplicar la ecuación que les he mostrado anteriormente. Entonces, para hacerlo fácilmente vamos a entenderlo de la siguiente manera. Vamos a coger la ecuación, la variable 3, y la vamos a despejar en la ecuación 3. En la ecuación 1 despejamos la ecuación 1, la variable x1, en la 2 despejamos x2, en la 3 despejamos x3 y en la 4 despejamos x4. Eso básicamente es lo que nos dice el método.
pero hay que tener en cuenta de que como es un método iterativo, lo que vamos a hacer es tener en cuenta el estimado anterior o el cálculo anterior para calcular el próximo, tal como lo dice la ecuación, tal como lo dice esta ecuación. Entonces, básicamente nos dice que la variable xi, donde i puede ser x1, x2 o x3, en la próxima iteración, en la iteración k más 1, va a depender de la iteración k, es decir, de la iteración anterior. Es lo único que tiene extraño esta ecuación. La próxima iteración va a depender de la anterior. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a despejar de la ecuación 3 la variable x3. Y por lo tanto, la primera iteración de esa variable x3, la primera iteración va a depender de la iteración 0, ¿sí? Es decir, del estimado inicial del que nosotros debemos proponer. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar x3. x3 se encuentra acá, ¿sí? Se encuentra acá. Entonces vamos a pasar todos los otros términos, todas las sumas que tenemos al lado derecho, al lado izquierdo, lo vamos a pasar a restar al lado derecho. Por eso es que nos queda b3 menos a31x1 menos a32x2 menos a34x4. Pero claro, esto no es un exponente, lo que nos está diciendo es el número de iteración en la que se encuentra. Por lo tanto, este 0 me indica que es el estimado inicial, ¿sí? Entonces, la primera iteración la voy a calcular con el estimado inicial. La segunda iteración la voy a calcular con el resultado de la iteración 1 en cada una de las variables, y así sucesivamente. Entonces, recordemos que de la ecuación 1 despejamos x1, de la ecuación 2 despejamos x2, de la ecuación 3 despejamos x3 y de la ecuación 4 despejamos x4 con la misma lógica, ¿sí? La próxima iteración va a depender de la iteración anterior. Muy bien, ahora sí vamos a implementar esto en el método, en la hoja de Excel, en nuestra hoja de Excel. Muy bien, entonces vamos a arrancar con el estimado inicial. El estimado inicial, pues normalmente uno lo llama como la iteración 0, como para arrancar en algún valor, ¿cierto? Entonces este 0 hace referencia a la iteración, pero realmente la iteración 0 va a permitir, el valor inicial es el que va a permitir calcular la iteración número 1. Entonces aquí vamos a despejar x1, lo vamos a despejar, pero claro, nosotros ya tenemos los coeficientes en esta matriz y los estimados iniciales son los que vamos a dar acá. Inicialmente se sugiere, realmente funciona muy bien si yo le doy un estimado de 0 a estos, el estimado inicial de 0 a todos los valores, ¿sí? Puede ser cualquier otro valor, pero si no conocemos un aproximado de cuánto podrían ser los valores en los que de la solución de nuestro sistema de ecuaciones, pues le damos 0, 0, 0 y luego empezamos a jugar con ellos si de pronto no obtenemos resultados raros. Entonces la iteración número 1 vamos a calcularla automáticamente, ¿sí? Entonces nos va a dar la iteración número 1, como dijimos anteriormente, va a ser igual. Abrimos el paréntesis. Este es el B1, lo fijamos porque todos estos coeficientes son constantes, entonces debemos fijarlos, anclarlos con F4 o poniéndole los signos de pesos entre las letras y los números en Excel para cada término, ¿sí? Entonces va a ser igual a, como estamos despejando x1, entonces empezamos a restarle las multiplicaciones que están hacia adelante. Entonces va a ser este término también lo podemos fijar porque es una constante, ese no va a cambiar, ¿sí? Por el x0, bueno, x0 es la celda C19, ¿sí? C19, esa no la podemos anclar porque esa es la que va a ir iterando, menos el coeficiente del x3 por el x0, no, aquí hay un error, yo estoy calculando es x1
entonces yo no puedo poner x1 acá, tiene que ser de 19, ¿sí? Estamos haciéndolo con estamos despejando ese x1 menos este coeficiente por el x3 menos el coeficiente de x4 por x4, ¿sí? Dividido, claro, como estamos despejando el x1, el coeficiente que multiplica el x1 pasa a dividir lo que tenemos aquí dentro de este paréntesis, ¿sí? Entonces por eso es que nos queda aquí afuera. Esto es igual a, ¿sí? Acá lo está dividiendo. Este A11 está dividiendo. Entonces lo pasamos a dividir, dividido este coeficiente, F4. Simplemente estamos despejando una ecuación lineal que es bastante sencilla. Y le damos Enter. Acá nos da un primer estimado, ¿sí? Tenemos que hacer esto para todos, entonces vamos a hacerlo rápidamente, ¿sí? Para x2, entonces vamos a tener que esto es el b2, lo anclamos, menos el coeficiente de x1, lo anclamos también por C19, que C19, en este caso sí va el C19, sí va el valor de x1. Ya el que no podemos incluir acá es x2 porque es el que estamos despejando, menos x1, menos el coeficiente de x3 por el valor de x3 que sería E19, ¿sí? E19 menos el coeficiente de x4 por F19, ¿sí? Cerramos y dividimos en el coeficiente que multiplica el x2 y lo anclamos. Ya estuvo. Vamos a despejar x3. Entonces x3 va a ser lo mismo. El valor que está a la derecha de la igualdad, F4 menos, luego sería el coeficiente de x1 por x1, pero de la iteración anterior. Recuerden que estamos implementando el método de Jacobi, es de la iteración anterior, ¿sí? Menos por x2, que sería D19, menos este por E19, y ya estuvo. Y lo dividimos entre el coeficiente estamos en 3, entonces aquí cometí un error. El de 19 es para el x2, 19, ¿sí? Menos el cuarto, que sería este, por el F19, ¿sí? Y lo dividimos en el coeficiente de x3. Observen que acá nos damos cuenta que si alguno de los elementos en la diagonal es igual a 0, esta división no se va a poder realizar. Entonces debemos siempre fijarnos en eso antes de arrancar a resolver el ejercicio, por si tenemos que hacer algún pivoteo entre filas y columnas para evitar esos ceros en la diagonal principal. Eso es fundamental, porque si no, las divisiones entre 0 no van a ser posibles hacerlas, ¿sí? Ya que estos coeficientes que están en la diagonal principal siempre van a terminar dividiendo esa sumatoria. Listo. Este sí quedó bien. Quedó perfecto. Ahora sí. Y el último sería el de x4, que sería este coeficiente menos este por x1 menos este por x2 menos este por x3, que sería E19. Por E19. Cerramos y dividimos en el coeficiente de x4. Perfecto.
Entonces ya tenemos nuestra solución. Acá hay algo también importante y es que aquí estamos calculando varios valores de una solución de un sistema de ecuaciones. O sea, no estamos calculando un único x, estamos calculando 4x, x1, x2, x3 y x4. Entonces, si recordamos en nuestro curso de álgebra lineal, en este caso utilizamos la norma para calcular nuestro error. Entonces, la norma no es más que la raíz cuadrada de estas diferencias entre el estima de la iteración actual menos la iteración anterior para cada una de las variables. Eso es muy sencillo, aquí está la ecuación. Entonces esto es muy sencillo porque yo simplemente puedo decir que esto es la raíz de, abro otro paréntesis, de este menos el anterior, ¿sí? Y todo eso al cuadrado, más este menos el anterior, todo eso al cuadrado, más el x3 en la iteración 1 menos el x3 en la iteración anterior al cuadrado menos, más el x en la x4 en la iteración actual menos el x4 en la iteración anterior y todo eso al cuadrado. Y si lo cierro y le doy enter me da automáticamente el error, ¿sí? Claro, yo no puedo dejar que esto se quede iterando infinitamente y además que pues, computacionalmente no va a ser posible. Pero yo puedo ponerle un criterio de convergencia, es decir, que cuando las dos soluciones, las dos iteraciones, las últimas dos iteraciones sean, la diferencia entre esas dos últimas iteraciones sean menor a una tolerancia, como esta que tenemos acá, 0.401 o más pequeño, puede ser más grande, pues que nos decida que el método converge y finalice, ¿sí? Necesitamos ponerle un criterio de parada a este método. Entonces aquí vamos a ponerle un condicional. Si este valor del error es menor a la tolerancia, pero esta tolerancia, recuerden que como esto lo vamos a arrastrar porque es un proceso iterativo, entonces esa tolerancia tenemos que anclarla. ¿Listo? El error no, porque cada uno de esos errores lo voy a comparar con esa tolerancia. Cuando se cumpla eso, entonces yo le digo que converge, ¿sí? Converge. Pero si no se cumple eso, pues yo le digo que me mande un mensaje de no converge. Y ya estuvo. Entonces vemos que automáticamente me asigna que el primero no converge. Claro, 2.03 es un valor muy grande. Y necesitamos que esa norma sea menor a 1 por 10 a la menos 5. Entonces vamos ahora sí a hacer el proceso iterativo y vamos simplemente a arrastrar. Ya todo nos quedó perfectamente y observamos que por aquí ya nos aparece el mensaje de converge en la iteración número 100, ¿sí? Esta iteración número 100 yo la voy a resaltar para que se vea mejor y como converge pues le voy a poner un color verde. Esto ya simplemente es estético y quiero por aquí, no sé, por acá. Ya como para verlos, voy a ocultar muchas iteraciones porque son 80 iteraciones, entonces no quiero mostrarlas todas, pero lo que podemos ver acá es que el método converge. Y claro, si nosotros comparamos esta solución que encontramos por el método de Jacobi con los resultados que obtenemos, por ejemplo, con el método de Gauss-Jordan o de Gauss simple, pues nos debe dar igual, ¿cierto? Deben ser iguales los resultados. Entonces ya nos queda como tarea realizar esa comprobación. Bueno, es posible que acá, bueno, nos toma 100 iteraciones, pero realmente es muy fácil implementarlo, ¿sí? Y puede ser mucho más rápido, porque, digamos, mucho más rápido que el método de Gauss-Jordan, por ejemplo, porque en el método de Gauss-Jordan hay que hacer un número determinado de cálculos. Aquí podrían ser muchos más cálculos, pero como Excel nos permite arrastrar esa solución, pues podemos llegar a concluir si el método converge o no converge de una manera más rápida. O sea, puede llegar a ser mucho más rápido implementar este tipo de métodos. Y observen que el método converge, así el criterio de la diagonal dominante no se haya cumplido. O sea que en este caso, pues cuando no se cumple el criterio, no quiere decir
que no hay convergencia. La única manera es implementando el método. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con el método de Gauss-Seidel. Este método es muy similar al método de Jacobi, también es un método iterativo y es muy similar porque parten de la misma lógica, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta los resultados anteriores exactamente para el mismo sistema de ecuaciones, vamos a observar que esta ecuación de recurrencia, esta ecuación en la que se calcula la próxima iteración con el método de Gauss-Seidel es levemente diferente a la ecuación de Jacobi. Lo que pasa es que el método de Gauss-Seidel utiliza la iteración actual de la variable anterior para hallar su iteración actual. Vamos a hacerlo de una forma más práctica y se los voy a explicar con el mismo sistema de ecuaciones general. Bueno, entonces pensemos en el caso general de una matriz de 4×4. En Jacobi ya habíamos explicado que la iteración 1 va a depender de la iteración anterior de todas las otras variables, mientras que en el Gauss-Seidel no es exactamente así. La iteración vamos a pensarlo de la siguiente manera, vamos a hacerlo con la variable x3 en la iteración 1. Entonces, lo que él nos dice es que esa iteración 1 de x3, claro, como esto se va calculando en serie, yo primero calculo x1 en la iteración 1, luego calculo x2 en la iteración 1, de la forma en como se hizo con, bueno, realmente el método se aplica para todas las variables. Entonces, para calcular x3 en la iteración 1, yo debo conocer x1 en la iteración 1 y x2 en la iteración 1. ¿Sí? Es decir, yo debo calcular en serie primero x1, luego x2 y luego con esos valores de x1 y x2 en la iteración actual, yo calculo el x3 en la iteración actual. ¿Sí? Pero como estoy calculando x3, yo todavía no conozco x4 en la iteración actual, no lo conozco. Entonces, en ese caso, yo sí utilizo la iteración anterior para x4. Eso básicamente es la diferencia. Entonces, y aquí lo podemos comparar fácilmente. ¿Cómo sería x3 en el método de Jacobi? ¿Cómo sería x3 en el método de Gauss-Seidel? En el método de Jacobi todos son x1, x2 y x3 calculados en la iteración anterior, mientras que para el Gauss-Seidel todas las variables, pensando en que las estamos calculando en orden x1 y x2 que son previas a x3, fueron calculadas antes que x3, entonces también son la iteración actual, no es la iteración anterior sino la actual. Pero con x4 lo que sucede es que como todavía no la he calculado, porque para poder calcular x4 yo necesito x1, x2 y x3, entonces en ese caso sí utilizo el x0, el x4 0, es decir, en la iteración anterior. Esa es básicamente la única diferencia. Vamos a verlo en Excel cómo se ve. Bueno, aquí es de lo que les estaba hablando. Realmente la diferencia se ve es en las iteraciones que se utilizan para hacer el cálculo de cada una de las variables. En x3 para el método de Jacobi no se necesita ningún cálculo en la iteración actual, mientras que Gauss-Seidel sí se requiere, ¿sí? Entonces, si yo calculo, por ejemplo, x2, para poder calcular x2 requiero el x1 en la iteración actual, mientras que como no conozco x3 y x4 en la iteración actual, requeriría calcularlos antes. ¿Sí? Entonces, primero hay que calcular en Gauss-Seidel, se requiere que se calculen en orden x1, x2, x3 y x4 porque cada una de ellas va requiriendo de las iteraciones anteriores de acuerdo a cuál sea la variable. Listo. Muy bien.
Muy bien, entonces en Excel es básicamente lo mismo. Vamos a ver eso cómo se hace. Este va a ser igual x1, como x1 es la primera variable, básicamente es igual al método de Jacobi. Yo voy a requerir de x2, x3 y x4 de la iteración anterior. Entonces esto va a ser igual a este, si lo fijo, menos x1, no, x1 no es, menos x2, el coeficiente de x2 por x2, que es de 20, en este caso es de 20, ¿sí? Menos el coeficiente de x3 por x3, menos el coeficiente de x4 por x4, dividido el coeficiente de x1. Listo. Pero la diferencia se empieza a aplicar es a partir del x2. Entonces esto va a ser igual a este, menos el coeficiente siempre es fijo, ¿sí? Siempre es una constante, entonces lo vamos a fijar. Pero en este caso ya no depende, ya no se va a multiplicar por el x2 de la iteración anterior, por el x1 de la iteración anterior, sino por el x1 calculado actualmente. Es decir, C21 por C21, ¿sí? Menos, como no hemos calculado aún, x3 y x4, eso sí tiene que ser por el anterior, por la iteración anterior. Entonces es este por E20, ¿sí? Menos este F4 por F20, dividido el coeficiente del x2. Y ya estuvo. ¿Listo? Entonces, para el x3 va a ser exactamente igual. Vamos a despejarlo. Menos el coeficiente F4 menos el actual. Aquí es x1 actual. Por x1 actual, ¿sí? Menos este por estamos calculando, ¿cuál estamos calculando? X3. Bien, qué pena, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces va a ser este por x4 menos este por x1 menos este por d21 menos este por, como en este caso no conocemos el x4 en la iteración 1, pues tenemos que usar el de la iteración anterior, por f20, ¿sí? Dividido listo, y ya estuvo. Y el último, pues para x4 en este caso, como es la última variable, va a depender exclusivamente de todas las variables de x1, x2 y x3 en la iteración 1. Entonces esto va a ser igual f4 menos este por este menos este por
este menos este por, y sería E21 por E21 dividido este. Y ahora sí tenemos nuestra solución. Listo. Acá lo podemos verificar de que sí está bien hecho. ¿Sí? Parece que acá hay algo x3 y x4. No, parece que está bien. ¿Sí? Y lo que nos queda ahora únicamente es arrastrar. Debemos obtener por los dos métodos la misma. De pronto este nos converge mucho más rápido. Se supone que ese es el objetivo del Gauss. Sí, en efecto. Observen que la convergencia para la misma tolerancia se obtuvo en 56 iteraciones, mientras que con el método de Jacobi llegamos casi a las... Ya comparamos los dos métodos, pero sí, parece que sí hay una convergencia más rápida utilizando el Gauss-Seidel, ¿sí? Entonces dejemos aquí unas cuantas iteraciones y ocultemos el resto. Aquí lo vamos a ocultar. Y observemos que después de 36 iteraciones, este método converge, mientras que el de Jacobi fue a la iteración 81 y convergen exactamente a los mismos valores. Si observamos, son exactamente los mismos valores a los que convergen. Son estos 4 valores, ¿sí? Y convergen a los mismos. Entonces, en efecto, estos métodos son mucho más rápidos, más fáciles de implementar y obviamente el Gauss-Seidel nos da una convergencia mucho más rápida. Ese es el objetivo del Gauss-Seidel. Está utilizando las iteraciones actuales porque se supone que si el método converge, la iteración actual está más cerca a la solución real. Y eso hace que se reduzca enormemente el número de iteraciones necesarias comparado pues con el método de Jacobi. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.